Una vaca que come con cuchara, que tiene un reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés, sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, habilitamos este espacio y preparamos este audiovisual para seguir analizando y pensando la propuesta de Residencia 1. Como ustedes bien ya saben, todos los espacios, sin importar su formato, trabajan para la práctica. Todos nos otorgan insumos para pensar la práctica. Entonces, basados en eso, vamos a volver a analizar, esta vez desde los aportes que podemos hacer desde alfabetización inicial, la clase de Clase en Clase 1 de Taco Pozo, que abordaron y ya hicieron un trabajo de observación desde el espacio de Residencia 1. Las y los voy a invitar a que empecemos a desarmar esa clase y a relacionar lo que vemos con lo aprendido o lo abordado en los materiales de lectura otorgados por el espacio de alfabetización. Bueno, atentos niños, vamos a comenzar a trabajar. Acá tenemos los libros que segundo grado y tercer grado va a pasar a recoger un librito y luego me van a decir de quién es la autora. A ver, vamos. Los chicos ya leyeron muchos libros de María Elena Walsh. Por eso, antes de comenzar a trabajar, se recupera todo lo que ya saben sobre la autora y sobre el género poético, a través de una conversación. Si analizamos el comienzo de esta clase, la docente obviamente comienza a trabajar con los conocimientos previos de las y los estudiantes. Ahora, ¿qué es lo interesante analizar en este punto? ¿Cómo recupera esos conocimientos previos? Y lo hace a través de la conversación. La conversación juega un lugar muy importante en el proceso alfabetizador, no solo en primaria, sino también en jardín. Por ejemplo, Batiuk propone lo que se llama tiempo para compartir. También lo van a poder encontrar en los NAPS para trabajar la oralidad, que propone que los niños tengan un espacio para contar anécdotas y experiencias de vida. Vemos que acá la docente, a través de la conversación, esa conversación que parece ser espontánea, que es natural, recupera los conocimientos previos de los alumnos. Pero es importante detenerse en que esa conversación tan espontánea está diseñada. Es diseñada por el docente porque tiene un propósito pedagógico. A ver, le vamos a contar a primer grado cómo se llama el libro. Soloco. A ver, Soloco. A ver, ¿cómo se llama a primer grado? Soloco. ¿Y quién es la autora? María Elena Walsh. ¿Y ustedes saben algo de María Elena Walsh? A ver, ¿qué saben, por ejemplo? A ver ahí, vamos. Era una escritora, muy bien, Elda. ¿De dónde nació María Elena Walsh? En Buenos Aires, o sea, era Se nos sugiere que cuando conversamos con las niñas y los niños, llevemos adelante ciertas acciones que ayudan a la elaboración de conceptos. Una de ellas es la de crear contextos.
En esta creación de contexto se recuperan situaciones familiares para las niñas y los niños en las que ellos y ellas son quienes plantean los problemas. Por otro lado, se nos plantea también como una estrategia repetir, buscando que las niñas y los niños continúen proporcionando información y aclarando la información que ya dieron. Otra de las cosas que podemos hacer es reestructurar las intervenciones de las niñas y de los niños para proporcionarles algún componente que hayan omitido o para modificar la estructura de la oración. Otra estrategia es la de expandir. Se busca que las niñas y los niños expandan sus intervenciones agregando nuevos significados a la información ya proporcionada. Por otro lado, también se nos invita a reconceptualizar las intervenciones de las niñas y los niños para mostrar otros aspectos de aquello sobre lo que se está hablando o para incluirlos en un marco conceptual más general. Si volvemos a analizar el fragmento que acabamos de ver, podemos ver que con la excusa de que le cuenten a primer grado, de alguna forma la maestra crea un contexto a partir del interrogante cómo se llama un libro, o cómo se llama el libro, mejor dicho, y que también repite la información que brindan los alumnos y también expande las intervenciones de los alumnos agregando nuevos significados o agregando nuevos interrogantes. Ustedes saben algo de María Elena Walsh, a ver qué saben, por ejemplo, o sea que si nació en Buenos Aires es porteña. Bien, ahora yo los voy a invitar a observar el próximo fragmento y tratar de ver cuáles de estas acciones lleva adelante la docente. Cada grupo trabaja en lo suyo. Los chicos de segundo y tercero eligen un poema para luego compartir con sus compañeros. Mientras tanto, los de primero componen el nombre de la autora. Ahora, ¿qué va a hacer segundo y tercero? El Zoo Loco, ya lo leyeron algunas veces, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene acá? Dibujos, ¿qué más? ¿Estos qué son? ¿Cuentos o qué son? Poesías. Son poesías que María Elena Walsh, ¿cómo los llama estas poesías cortitas? Los limerick. Muy bien, Josué. ¿Y cómo están formados los limerick? ¿Pero qué son esos largos? ¿Esos renglones cómo se llaman? Versos. Está formado por versos. 3 versos que son largos y 2 versos que son cortos. Es importante destacar cómo a través de la conversación la docente aborda el paratexto del texto con las y los estudiantes. ¿Y pudieron identificar qué estrategias utiliza esa docente? Fíjense que las utiliza casi todas. Repite, por ejemplo, expande información cuando invita a los niños a que le respondan cómo llama la autora esas poesías, o reestructura las intervenciones de los estudiantes, como por ejemplo cuando ese niño le dice son 3 largos y 2 cortos, entonces ella le repregunta y le dice, pero ¿qué son esos largos o esos cortos? ¿Cómo se llaman esos renglones? Para reconceptualizar y llegar a la conclusión de que esos son versos. Entonces termina diciendo sí, se componen de 3 versos largos y 2 versos cortos. Ahora vamos a continuar con el análisis. La docente va a dividir las tareas, qué es lo que va a hacer cada ciclo, y ahí les voy a pedir que presten atención sobre qué habilidades van a trabajar cada uno de los ciclos. Muy bien. Segundo y tercero va a elegir un limerick para que después lo vamos a compartir. Mientras tanto, primer grado va a formar, yo acá tengo las tarjetitas con las letras que forman el nombre de la autora. ¿Cómo se llamaba la autora del libro? María Elena Walsh. De vuelta a una
Bueno, ¿pudieron recuperar lo que nosotros vimos a través del esquema de Hollis Scarborough? A ver, en primer ciclo va a trabajar con las habilidades de nivel inferior, mientras que segundo y tercer ciclo va a trabajar con las habilidades de nivel superior. ¿Por qué va a trabajar con las habilidades de nivel superior? Porque va a trabajar el desarrollo discursivo, que recordemos abarca todo aquello que tiene que ver con la comprensión, en este caso, de textos escritos, que son los limericks. Y a su vez, el primer ciclo va a trabajar con el dominio del sistema de escritura, es decir, que para armar esas palabras que la docente les pide, ellos van a tener que poner en juego sus conocimientos acerca sobre las correspondencias del fonema-grafema, la conciencia fonológica, y lo que plantea la docente es una estrategia a través del equipo de letras exclusiva para trabajar la escritura de palabras. Si ustedes ven en la diapositiva, acá se hace referencia a esa polémica que hay de que qué enseñamos, si enseñamos letras, si enseñamos palabras, si enseñamos textos. Y recuperamos las palabras de Adams que nos hace referencia a que se enseñan todas juntas, ¿sí? Sobre todo, como vemos, en los niños de primer ciclo. De vuelta a una situación colectiva, los nenes de primero leen el nombre de la autora que ya escribieron. Y los de segundo y tercero comparten el poema que eligieron y cuya lectura practicaron. Vamos al... Ahora bien, antes de continuar, analicemos por qué la docente eligió esos textos. La selección de esos textos no fue azarosa. En el texto Lengua 1, la serie Cuadernos para el Aula, que les compartí en la plataforma y que es de lectura obligatoria para este espacio, se recomienda trabajar con los niños y los niños lo que ellos llaman poesía de autor, es decir, elegir un autor y trazar un recorrido literario a través de sus obras o de sus textos. Acá vemos en la diapositiva cómo justamente Zoo Loco es uno de los libros que se recomiendan en el texto. Es interesante ponerse a pensar que la docente, antes de elegir el texto a trabajar con las y los estudiantes, tuvo que haber decidido qué género literario trabajar con las niñas y los niños. Muchas veces nos parece que el género lírico no es un género que pueda abordarse en los primeros ciclos por las dificultades que presentan los textos, que tienen en general muchas figuras retóricas que tienen que ver con la metáfora, la personificación, la comparación, los paralelismos. Sin embargo, desde los distintos marcos teóricos se recomienda trabajar este tipo de género con las y los estudiantes. En primer ciclo, no solo para trabajar la conciencia fonológica a través de las rimas, sino también para, en segundo y tercer ciclo, para adquirir fluidez lectora y demás. Para esto, les recomiendo que retomen lo trabajado en nuestra última clase virtual por videollamada, en la cual analizamos la poesía de Ray Bradbury, La niña que iluminó la noche, y que por favor relean el proyecto de alfabetización inicial que compartí con ustedes en la clase 13, que se llama Leer para otros, de María Pilar Gaspar. Llega el momento de trabajar sobre un único poema. Lidia lo presenta y lo leen varias veces. En estos 7 segundos de la clase podemos analizar varias cosas. En primer lugar, ¿por qué la docente elige escribir ese texto en un afiche y no en el pizarrón? Podemos inferir, porque así es más fácil, pero si ustedes recuerdan lo que nosotros abordamos en la cátedra, lo más probable es que después de trabajar con ese afiche forma parte del ambiente alfabetizador, es decir, que se
pegue en la pared para que las y los niños puedan volver a él todas las veces de que sea necesaria. Por otra parte, dice que van a leer varias veces el texto y recuerden que eso es fundamental en primer ciclo y segundo ciclo. Los textos se leen y se releen continuamente porque tienen esas diferentes lecturas, tienen diferentes finalidades, ¿sí? En este caso, si ustedes ven la diapositiva, acá está textualmente lo que en propuestas para el aula se recomienda para trabajar situaciones con rimas. Y voy a leer la introducción y lo destacado porque sí me parece muy interesante. Dice, para que los niños se vuelvan sensibles a las rimas, es fundamental compartir poesías y canciones siempre que sea posible. Los juegos que se proponen a continuación pueden plantearse luego del trabajo con algún texto que le haya gustado a un grupo. Y fíjense que dice, identificar palabras que riman en una poesía o en una canción. Esta situación se puede realizar en forma oral y eventualmente se puede traer la letra de la canción o de la poesía en un afiche y entre todos identificar las palabras que riman y comparar su escritura. Es decir, lo que va a hacer la maestra. Inventar nuevas rimas para una poesía o una canción, también otra de las cosas que va a hacer la maestra. Y esta no la hace, pero podría ser factible. Inventar rimas con los nombres de los niños. No lo hace, pero sí a partir de alguna palabra dicha por el maestro o por uno de los niños. Bicicleta. Luego de conversar sobre el poema, los nenes de primero identifican palabras importantes. A ver, primer grado va a pasar a señalar a donde dice rana. A ver, Jairo. Jairo va a leer a donde dice rana. Rana. A ver dónde termina ra. ¿Cómo sí está bien? Rana. Muy bien por Jairo. Los de segundo y tercero abordan con la maestra el tema de la rima, buscando las palabras finales de cada verso. Luego identifican qué rima con qué. A ver ahora con segundo y tercero, leemos las palabritas, las últimas de cada verso. Quieta, reta, llorando, cuando y bicicleta. Ahora vamos a ver la rima. Ahora sí, vamos a marcar la terminación. ¿Cuál es la vocal que suena más fuerte en cada una de estas palabras? Quieta, eta, esta, ¿no es cierto? Eta. Eta, enreta, muy bien. Llorando, ando, muy bien. Fíjense ustedes cómo son las rimas. Yo le pongo la letra A porque termina en eta, también le pongo la letra A porque termina en eta, pero esta otra ya termina ando. Vamos a ponerle la letra B y esta termina en eta, también le vamos a poner la letrita A. Ahora, vamos a decir palabritas que terminen como quieta, a ver. ¿Qué palabra puede ser? Planeta. Muy bien, pase y escriba planeta. ¿Cómo se llama cuando la mamá anda con las hojotas? ¿Cómo le dicen? Chancleta. 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 A ver, ¿quién va a poner chancleta? En este fragmento hay muchas cosas para analizar. En primer lugar, que la docente le pide a los niños de primer grado que identifiquen las palabras importantes. Por ejemplo, rana. No le pide que las lea, sino que la identifique. Y por eso ella repite rana en voz alta varias veces. ¿Por qué?
porque reconocer palabras a partir de la lectura implica para los niños procesar letras, asociarlas a sus sonidos, unir y ensamblar esos sonidos mentalmente. Es decir, el conocimiento de las correspondencias, saber qué sonido le corresponde a la letra, y el desarrollo de la conciencia fonológica, es la capacidad, la capacidad de operar con los sonidos de las palabras orales. Por eso la docente repite rana, rana, rana. Ese proceso de establecer las correspondencias y sintetizar los sonidos se llama recodificación fonológica, que es muy difícil de lograr. Por eso le dice al niño, decime dónde termina rana. Por otra parte, después empiezan a trabajar la rima con los estudiantes de segundo y tercer ciclo. Es interesante porque ya la rima no se enseña de esa forma como la está enseñando la docente. Pero fíjense que ella se detiene en repetir la palabra oralmente. No los invita a leer y a que marquen cuáles son las que riman o coinciden, sino a trabajar con los sonidos finales de la palabra. Les pregunta, le dice, ¿cuál es la vocal que suena más fuerte? Porque de alguna forma está trabajando también la conciencia fonológica con los sonidos finales de las palabras. Obviamente se detiene en cómo es la rima en los limericks, por la cual en los dos primeros versos riman con el último y el tercero con el cuarto. Todos los chicos proponen nuevas palabras que riman con las del poema y las escriben en el pizarrón. Teta también, pase y anote. Teta. Leemos esta porque nos falta escribir palabras que terminen como llorando. Leemos, vamos, acá todos juntos. Planeta, chancleta, camiseta, teta, avioneta. Fíjense cómo escribió avioneta. ¿Quién escribió avioneta? Avioneta. Avión, ¿yo con qué B escribo? Avión. Con B corta. ¿Y avioneta? ¿Con B larga puedo escribir avioneta? Corta, porque es la familia. A ver, ¿quién le pone la B corta acá? Yo. Acá vemos cómo la docente invita a todo el grupo de niños a pensar palabras que terminen como aquellas que riman en el limerick. Y vemos que hay una dificultad con una palabra que está mal escrita y ella se detiene. Esa palabra es avioneta y el niño o la niña la ha escrito con B larga. Es interesante que ustedes tengan en cuenta que para poder escribir de manera ortográficamente convencional, las niñas y los niños deben tener representaciones ortográficas de las palabras. ¿A qué nos referimos? A que tienen que tener como un léxico mental, una enciclopedia mental, que es la que vamos formando desde que empezamos a aprender a hablar. El léxico mental de un niño, en el léxico mental de un niño, están la pronunciación y el significado de las palabras que conoce. Por eso ella le remite ¿a qué? A avión, porque avión sí la conoce. Entonces le hace establecer la relación. Si avión se escribe con B corta, ¿cómo se escribirá avioneta? Vamos a formar las palabritas más importantes de este limerick. Elda, ¿qué palabritas son las más importantes del limerick para ustedes? A ver, primero. Rana. ¿Qué otra palabrita más? A ver. Sapo. Sapo. Acá yo tengo un limerick que también es de María Elena Walsh, pero está desordenado. ¿Se animan a ordenarlo ustedes? Después vamos a ver cómo ordenó María Elena Walsh.
tercero va a ir escribiendo el nuevo limerick. Ustedes cambian el personaje, cambian palabras. Andrisi, lean lo que dice ahí. Ahora la cortamos. Trae la tijerita, ya tenés. ¿Qué dice? Rana. Lo recortamos. Y sí, ¿qué te falta ahí para que diga sí? Fíjate. Allá están las tijeras chiquitas. Claro. ¿Dónde va la? Ahí. Bicicleta. Muy bien. Acá en este trabajo diferenciado, las y los niños que tienen que escribir las palabras importantes van a afrontar distintas dificultades. Fíjense que lo que vemos allí es que a ese niño o esa niña lo que le cuesta es escribir la palabra bicicleta. ¿Cuál sería la dificultad de la palabra bicicleta? Tiene dos, pero en este fragmento vamos a analizar la primera. Es muy larga, son muchos los sonidos que hay que identificar para después hacer la correspondencia en esa palabra. Y otra de las cosas que podemos analizar es que en esa actividad de lectura, en la cual le da un limerick desordenado, obviamente se va a trabajar la coherencia y cohesión, pero también el niño como lector va a tener que poner en juego todas esas estrategias cognitivas como son la predicción, la inferencia y después, obviamente, de que va a verificar sus hipótesis cuando lea el texto y va a corregir si es necesario. Entonces ahí estamos retomando lo que Goodman nos recomienda acerca de la teoría de la lectura como proceso. ¿Qué dice? Si usaran pantalón, galera, guantes y moñitos de raso, quedarían tan fea como antes. Si las víboras fueran elegantes, igual no habría caso. Vamos a ver ahora cómo lo escribió María Elena Walsh. Buscamos en la página 26, acá. Sara, pantalón, galera, guantes y moñitos de raso, igual no habría caso. Quedará tan fea como antes. ¿Está igual a la de ustedes? Bueno, no está igual. Ella escribió de otra manera. Ella escribió así. Si las víboras fueran elegantes, si usaran pantalón, galera, guantes y moñito de raso, igual no habría caso. Quedarían tan feas como antes. Mauro, cuando la pulga no se queda quieta. El piojo no desobedece la reta, ajá. La pulga, sí, sigue ahí. Para no poner llorando. ¿Qué más le podrías poner? Ahí pusieron las otras palabras, como cantando, bailando, jugando, saltando. Bueno, la pulga entonces. Pudieron observar cómo en este fragmento la docente le pide al niño que verifique sus hipótesis al corroborar su versión con la de enfrentarla, mejor dicho, con la de María Elena Walsh. Entonces, volvemos a lo anterior, ahí están todas las estrategias lectoras, la predicción, la inferencia, la verificación y la corrección. Por otra parte, vemos en esta también en esta invitación a escribir un nuevo texto que hace con las niñas y los niños a partir de esas nuevas palabras que escribieron en el pizarrón, que todo esto está fundamentado y está plasmado en el documento curricular de la Escuela Primaria Neuquina. Fíjense cuáles son los contenidos a trabajar, son los que están destacados en la diapositiva. Clases de textos literarios y el ejemplo es poesías, a fin de que los alumnos y las alumnas se aproximen a las escrituras de textos cada vez más complejos, atendiendo a la coherencia y cohesión de ideas y a la adecuación al género y al contexto.
socialización de los propios textos, poniendo en común los recursos utilizados para resolver las dificultades planteadas al escribir, el agregado o el desplazamiento desde partes de un texto, la supresión de otras, fundamentando dónde y por qué hacerlo. Y como estrategias de escritura nos pone la selección del léxico y la coherencia y la cohesión, que es justamente todo lo que está trabajando esta maestra. Bien, ¿va bien? A ver. Bicicleta y rana. Acá. Bueno, entonces la ponemos ahí al... No, está bien la ahí. Bicicleta. Franco, ¿qué falta ahí? Cle, para que diga cle. La E, bueno, la ponemos ahí. Bicicleta. Ya le doy otra. Bicicleta. Bueno, les dije antes que íbamos a volver a este punto. ¿Por qué a Franco le cuesta tanto escribir bicicleta? ¿Y por qué la docente todo el tiempo prolonga los sonidos al decir, ¿sí? Y hace énfasis en los sonidos de las letras? Hay que entender que para los niños y las niñas hay palabras que son más difíciles que otras. Ya dijimos que una dificultad era la longitud de la palabra, pero también la dificultad suele relacionarse con la estructura de la sílaba. Hay sílabas que son más fáciles y otras que son más difíciles. Por ejemplo, la sílaba que está formada por una consonante y una vocal es más fácil. Si yo digo teta, es mucho más fácil que bicicleta. Si yo digo bicicleta, tengo una estructura en ese cle de consonante y vocal. Por eso es que a ese niño le cuesta. Finalmente, cada grupo muestra a sus compañeros todo lo que hizo. Para eso, Lidia propone una apuesta en común. Bueno, llegamos al fin de la clase y seguramente quedaron un montón de cosas sin analizar, pero bueno, ya tendremos nuevas oportunidades para leerlo. Como es el cierre de la clase, lo que se hace es una apuesta en común para que de manera conjunta todos reflexionemos acerca de lo aprendido y se compartan los textos producidos y se lean en voz alta. Es muy importante para adquirir fluidez lectora esta lectura en voz alta que van a hacer los estudiantes, porque la fluidez lectora no tiene que ser en sinónimo de oralización, sino adecuarse al propósito y al texto. En la serie de cuadernos para el aula se nos pregunta por qué es importante que los niños aumenten rápidamente su velocidad lectora, casi al mismo tiempo que comprenden el principio alfabético de la escritura. Entonces, si leer es comprender, es evidente que el punto de llegada a la alfabetización no es la oralización de los textos, sino que los niños sean capaces de construir significados a partir de ellos. Esta construcción es una operación de cierta complejidad y que necesita estar garantizada al finalizar el primer ciclo para que los niños puedan abordar con autonomía en segundo ciclo textos de mayor complejidad. Por consiguiente, compartir la lectura de otros también va a ayudar a ese proceso. Bueno, espero que este audiovisual que preparamos les haya servido para seguir pensando en una tarea tan compleja como es la alfabetización inicial. Les mando un beso a todos y a todas y los despido con otro limerick, en este caso con La Foca Loca.
Si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor. La foca es loca. Ajá.